Durante una visita inesperada, Amancio anunció de repente: «Aquí es donde viven mis padres», sorprendiendo a todos. Detrás de él, sus suegros estaban de pie, con rostros resplandecientes de satisfacción. Mientras asentía con la cabeza, me encontraba en medio de una reunión importante en línea. Afligida, rápidamente silencié mi micrófono, me disculpé con mis colegas y terminé la llamada con un atisbo de frustración. Al girar hacia la puerta, no podía evitar cuestionar el momento. «¿Cuál es la razón de esta visita repentina?», pregunté, manteniendo un tono sereno, aunque la curiosidad y la sospecha burbujeaban por debajo de la superficie. «Estamos aquí para ayudar a pagar la casa», declaró mi suegro, Renato, con una sonrisa orgullosa. La absurdidad de la afirmación casi me hizo reír en voz alta. Ninguno de ellos tenía trabajo, y ahí estaban, completamente respaldados por el apoyo silencioso de Amancio. Mi corazón se hundió al ver con qué facilidad aceptaba un plan tan absurdo. Por un breve momento, la idea del divorcio cruzó por mi mente. «Me voy», dije con frialdad, sorprendiendo a los tres. Con una hipoteca de 6.500 pesos al mes sobre nosotros, no pude evitar sonreír mientras agarraba mi maleta y empacaba para el viaje de negocios que tenía programado para el día siguiente. Con mi libreta de banco bajo el brazo, estaba lista para irme. «Adiós», dije, caminando hacia la puerta, ya contemplando la posibilidad de firmar la casa a nombre de Amancio. El futuro se sentía como un soplo de aire fresco, lleno de posibilidades. «Mi nombre es Noemí, tengo 45 años y soy diseñadora gráfica. Me independicé hace 4 años, y desde entonces he tenido la fortuna de trabajar en una amplia gama de proyectos, ganando mucho más de lo que había hecho antes. Vivo en un lujoso condominio en un rascacielos, que también uso como oficina. Hace 2 años, a través de Margarita, mi antigua jefa y prima de Amancio, lo conocí. En ese momento, mi negocio estaba en auge, y acababa de comprar el último piso de este edificio. El matrimonio no estaba en mi agenda, pero Margarita me instó a conocerlo. Amancio era amable, honesto y sorprendentemente joven para su edad. Hicimos clic al instante, y en 8 meses estábamos comprometidos. Mis padres habían fallecido, pero mi hermano, Jacinto, y su esposa se unieron a nosotros para una reunión familiar con los padres de Amancio y su prima Margarita. Todo parecía ir bien, pero el comentario casual de mi cuñada: «Esto se siente un poco rígido», se quedó conmigo. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora me doy cuenta de que ella había percibido algo que yo había pasado por alto. Después de casarnos, Amancio se mudó a mi condominio y comenzamos nuestra vida juntos. Su trabajo era exigente, lo que requería que saliera antes del amanecer y regresara después de la medianoche. Ganaba una fracción de lo que yo hacía, y al verlo agotarse cada día, le sugerí suavemente: «Quizás sea hora de encontrar un trabajo que no sea tan agotador». La reacción de Amancio me dejó atónita. «¿Me estás diciendo que renuncie? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno porque no gano tanto como tú?», respondió con ira inesperada. Fue nuestra primera verdadera discusión, y me sorprendió. Nunca lo había visto tan molesto. Sintiendo culpa por haber menospreciado su trabajo sin querer, me disculpé de inmediato. «Lo siento, no quise hacerte sentir así, solo me preocupa tu salud». Él se suavizó, se disculpó a su vez y la discusión terminó tan rápido como había comenzado. Pero desde ese momento, hablar de su trabajo se convirtió en un campo minado. Comenzó a trabajar incluso más tarde, a veces pasando varias noches en la oficina. Aunque seguía preocupada por su bienestar, él parecía prosperar en su trabajo, así que me concentré en hacer nuestro hogar lo más cómodo posible para que regresara. Una noche, mientras estábamos en la habitación del hospital con sus padres, Amancio planteó un tema familiar: «¿Podríamos aumentar la cantidad que estamos enviando para las facturas médicas de mi papá?», preguntó suavemente, mirando hacia sus padres con la voz llena de preocupación. Sentí un pinchazo de frustración, pero accedí sin dudar. Después de todo, no tenía padres vivos y nuestro hogar dependía en gran medida de mis ingresos. Aunque nunca estaba claro cuánto mantenía Amancio para sí mismo, proveía generosamente para sus padres a pesar de sus modestos ingresos. Sin embargo, cuando pidió aumentar el apoyo financiero, dudé. «Amancio, ¿crees que podemos manejarlo sin afectar nuestras finanzas?», pregunté, intentando mantener un tono neutral. Él asintió, pero su expresión mostraba incomodidad. «Lo haré por ellos, pero asegúrate de que lo entienden, ¿sí?». Las solicitudes comenzaron a llegar con más frecuencia. Aunque quería rechazar, sabía que Anthony nunca diría que no a su madre. Y así, cada vez que ella pedía,
él accedía sin dudar. Con el tiempo, las solicitudes financieras se volvieron más frecuentes, abarcando más allá de las necesidades médicas. Cada vez que sus padres llamaban, sabía que vendría una nueva petición. Aunque quería rechazar, la mirada de Amancio y su lealtad a su familia me hacían ceder. Un día, cuando su padre fue dado de alta del hospital, pensamos que finalmente tendríamos algo de paz. Sin embargo, cuando llegamos a casa, nos encontramos con sus padres esperando afuera. Mi suegro, Renato, con una expresión seria, dijo: «Es difícil para mí manejar las escaleras en casa. Pensamos que sería mejor si nos quedamos aquí hasta que mi espalda se recupere completamente». La sorpresa en mi rostro fue innegable. «¿Cómo puedes tomar esa decisión sin hablar conmigo primero?», protesté, sintiendo una mezcla de ira y frustración. Amancio, desviando la mirada, respondió: «Está bien, Noemí, solo será temporal». Sus palabras sonaban tranquilizadoras, pero sabía que esto no se había discutido realmente. Sin más remedio, accedí a regañadientes. «Está bien, pueden quedarse hasta que él esté mejor», dije, invitándolos a entrar. Mientras se acomodaban en el sofá, Renato comentó: «Este lugar es realmente bonito. Nuestra casa tiene más de 40 años y se está desmoronando». Su esposa, Fabiola, añadió con una sonrisa mal disimulada: «Sí, está mostrando su edad». Noté que tanto Renato como Fabiola estaban claramente cómodos con la idea de una estancia prolongada. Sentía que algo más se estaba cocinando detrás de esa sonrisa. Pasaron meses desde la recuperación de mi suegro, y aunque él estaba perfectamente bien, no mostraban señales de querer regresar a su hogar. Sus pertenencias comenzaron a invadir el espacio de la sala, como si ya hubieran declarado silenciosamente que este era su nuevo hogar. El peso de esta invasión se hacía cada vez más insoportable. Una tarde, observé desde la ventana mientras Renato se dirigía al club de boliche con sus amigos. «Amancio, creo que tu papá está mucho mejor. Incluso ha vuelto a jugar boliche. Quizás sea hora de que piensen en regresar a su casa», le sugerí con tono suave, intentando no parecer demasiado insistente. La respuesta de Amancio fue inmediata y contundente. «¿Cómo puedes decir eso? Enviar a mi papá de vuelta con su espalda todavía en recuperación sería cruel. ¿Qué pasaría si algo le ocurre?». Su voz se elevó, rompiendo la calma que intentaba mantener. Ese fue el patrón en cada discusión. Amancio se volvía cada vez más defensivo, alzando la voz para ganar la discusión. Sus padres, especialmente Fabiola, siempre tomaban su lado. Y yo, sola en estas batallas, me sentía atrapada. 3 años habían pasado desde nuestro matrimonio, y lo que debía haber sido una fase de luna de miel se había convertido en una fuente constante de estrés. No habíamos tomado una luna de miel propiamente dicha, y el condominio que servía tanto como hogar y oficina comenzó a sentirse más como una prisión. Una mañana particularmente agitada, anuncié: «Tengo una reunión importante a las 2 de la tarde, así que hoy comeré en mi habitación». Coloqué la comida en la mesa y me preparé para mi reunión en línea. Apenas unos minutos después de que comenzara, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Allí estaba Amancio, flanqueado por sus padres. «Aquí es donde viven mis padres y yo», que exclamó, con una autoridad que me irritó profundamente. Sobresaltada, cerré la videollamada rápidamente, disculpándome con mis colegas. «Amancio, te dije que tenía una reunión a las 2, le recordé con frustración, intentando mantener la calma. «¿Por qué están haciendo esto ahora?». Renato sonrió de manera burlona. «Vamos a pagar la hipoteca, así que puedes irte». Me quedé sin palabras ante lo absurdo de la situación. Solté una risa corta, mirando a los tres. «Está bien, me iré», respondí con serenidad, sorprendiendo a todos. Con la hipoteca mensual de 6.500 pesos sobre ellos, sentí una extraña satisfacción mientras comenzaba a prepararme mentalmente para lo que vendría. Sabía que tenía un viaje de negocios al día siguiente, lo que me daba la oportunidad perfecta para distanciarme. Armada con mi maleta y mi libreta bancaria, me dirigí hacia la puerta. «Adiós», dije, dejando atrás una casa que se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, reservé una habitación de hotel, ansiosa por comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Lo primero que hice fue contactar a un agente de bienes raíces para comenzar el proceso de transferir la propiedad de la casa a nombre de Amancio, incluyendo la pesada hipoteca. Sabía que si podía manejar los pagos, entonces la casa sería su responsabilidad. Si no, tendrían que venderla. Una vez que llegué al hotel y me instalé,
contacté a mi agente de bienes raíces. Quiero comenzar el proceso de transferencia de la casa lo antes posible, le dije con firmeza. Él, acostumbrado a tratar con clientes en situaciones similares, comprendió rápidamente la urgencia en mi voz. Lo entiendo, Noemí. ¿Podemos comenzar los trámites mañana? Si Amancio acepta los términos, será un proceso rápido, respondió, calmándome un poco. Al día siguiente, mientras revisaba correos electrónicos en el lobby del hotel, recibí una llamada inesperada. Era Amancio, y su tono de voz no presagiaba nada bueno. Noemí, tenemos que hablar. Esto de la hipoteca, no sabía que fuera tan caro, admitió. Su voz reflejaba una mezcla de desesperación e incredulidad. Amancio, te lo mostré. Te lo expliqué varias veces, respondí con calma. Pero en el fondo, sentía una cierta satisfacción al escuchar su desconcierto. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. No es justo. No puedes dejarme con toda esta responsabilidad. Nos estamos divorciando, pero la casa es nuestra, exclamó Amancio, claramente frustrado. Exactamente, respondí con firmeza. Si tú y tus padres son los que viven ahí, entonces la hipoteca es tu responsabilidad. Yo ya me fui. Me pediste que lo hiciera, ¿recuerdas?, le recordé, con una frialdad que lo dejó en silencio por unos segundos. ¿Cómo puedes hacer esto?, murmuró, casi como si no creyera lo que estaba pasando. No te preocupes, Amancio. Puedes manejarlo. Siempre fuiste muy seguro cuando tus padres estaban de por medio. Ahora solo sigue adelante. Yo ya he tomado mi decisión, concluí, cortando la conversación antes de que pudiera responder. Horas después, recibí un mensaje de su madre, Fabiola. Noemí, no puedes simplemente abandonar a mi hijo y dejarnos a nosotros con esta carga. Es injusto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntaba en tono desesperado. Decidí ignorar el mensaje. Ya había dejado claro mi posición. Mis abogados se encargarían del resto. Los días siguientes se sintieron como una especie de liberación. Visité la propiedad que el agente había encontrado para mí. Un apartamento moderno, con vistas a la ciudad, perfecto tanto para vivir como para trabajar. En cuestión de días, cerré el trato y me mudé. El día de la mudanza fue especialmente tenso. Mientras los encargados empacaban mis pertenencias del antiguo condominio, Amancio y sus padres hacían comentarios despectivos. Uno de los mudadores, notando la tensión en el ambiente, me susurró: vaya, tienes una familia difícil. Sonreí ante su observación, aunque sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Una semana después de instalarme en mi nuevo hogar, recibí otra llamada de Amancio. Esta vez, su tono era aún más desesperado. Noemí, no podemos pagar esto. No sabíamos que la hipoteca era tan alta, exclamaba. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Amancio, te expliqué cada detalle, te mostré los documentos, y aún así, decidiste no escucharlo, le dije. Pero, balbuceó, mientras de fondo podía escuchar a Renato, su padre, gritando airadamente. No es justo que tú te vayas y nos dejes con todo. Ustedes son quienes viven allí ahora. Yo hice mi parte. Así que, Amancio, manejar esto es tu responsabilidad, le recordé una vez más, con una tranquilidad que claramente lo frustraba. Fue entonces cuando Amancio comenzó a recordar aquel fatídico día en que irrumpieron en mi reunión, exigiendo que me fuera de la casa. Guardaba una grabación de ese momento, una costumbre que tenía para mis reuniones importantes, y no dudé en reproducirla. El silencio al otro lado de la línea lo decía todo. Una vez que comprendió la magnitud de su situación, comenzó a llorar. No puedo manejar esto solo, Noemí. No sé qué hacer, murmuró, y por primera vez, sonó realmente vulnerable. Sabía que había sido injusto, pero también entendía que él había tomado decisiones bajo la presión de sus padres. Decidí darle un respiro, aunque no sin ciertas condiciones. Amancio, esto lo manejaremos a través de abogados. Ya no habrá más comunicación directa. Todo se hará de forma legal y justa. Con esa declaración, corté la llamada y dejé que mi abogado se encargara de todo. Los días pasaron, y Amancio comenzó a enviar mensajes cada vez más urgentes, intentando recuperar el control de la situación. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Con el tiempo, la situación se calmó, como había anticipado. Un mes después, mi abogado me llamó para una reunión. Cuando llegué,
me informaron que Amancio y sus padres habían contratado un equipo de abogados para intentar revertir la transferencia de la casa. Sin embargo, sus argumentos eran débiles y basados en manipulaciones emocionales más que en hechos. Quieren hacerte ver como la villana en todo esto, me explicó mi abogado. Pero tenemos pruebas sólidas de lo que ha ocurrido. No tienen un caso fuerte. La reunión con los abogados de Amancio fue tensa, pero profesional. Su madre, Fabiola, intentaba dominar la conversación, mientras que Amancio apenas levantaba la mirada. Sin embargo, al presentar las pruebas documentadas de sus ingresos reales y las decisiones que habían tomado, se quedaron sin palabras. El golpe final vino cuando mi abogado presentó una grabación que mostraba a Amancio entrando en un hotel con una mujer. No era otra que su prima Margarita, la misma que nos había presentado. La habitación se llenó de un silencio incómodo. Fabiola, horrorizada, no pudo contener su indignación. «¿Cómo pudiste?», gritó, mirando a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. Amancio, con la cabeza baja, no tuvo más palabras. Sabía que había perdido. Con la verdad expuesta y la tensión en su punto máximo, la reunión terminó abruptamente. Fabiola salió furiosa, gritando maldiciones bajo su aliento mientras Renato intentaba calmarla. Amancio, por su parte, se quedó en silencio, incapaz de mirar a nadie. Sabía que todo había terminado, no solo su matrimonio, sino también el control que él y sus padres habían intentado ejercer sobre mí. Mi abogado, viendo que la situación ya estaba completamente a nuestro favor, se acercó para darme unas últimas indicaciones. «Noemí, lo mejor es proceder con la firma final del divorcio lo antes posible. Ya no tienen argumento alguno para retenerte». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil cerrar un capítulo que había comenzado con tanta esperanza, pero era necesario. Había hecho lo correcto al distanciarme, y ahora era momento de dejar todo atrás. Esa misma tarde, firmé los documentos finales que ponían fin a mi matrimonio. Amancio no se presentó, su abogado fue el encargado de firmar en su lugar. El vacío que sentí en ese momento fue reemplazado por una sensación de liberación. Sabía que un nuevo capítulo de mi vida comenzaba, uno en el que recuperaba mi independencia y mi tranquilidad. Pasaron algunas semanas antes de que escuchara nuevamente sobre Amancio y su familia. Patricia, su prima, me envió un mensaje inesperado. «Noemí, solo quería que supieras que Amancio y sus padres han tenido que vender la casa. No pudieron mantenerse al día con los pagos», escribió con un tono neutro, pero con una pizca de compasión. No me sorprendió. Sabía que, sin mi apoyo, no serían capaces de manejar la hipoteca. La venta de la casa era inevitable. «Gracias por informarme, Patricia. Espero que ellos encuentren la manera de seguir adelante», respondí con cortesía. Había dejado de sentir rencor. Lo que quedaba era solo una sensación de cierre. Mi nueva vida comenzó a florecer. El apartamento que había comprado se convirtió en mi refugio y mi centro de operaciones. Cada rincón reflejaba mi personalidad y mi trabajo, y pronto, nuevos proyectos comenzaron a llenar mi agenda. La libertad de estar sola y tener el control de mi vida era algo que no había experimentado en años. Al poco tiempo, comencé a escribir sobre mi experiencia en un blog personal. Las palabras fluyeron fácilmente, y mi historia resonó con tantas otras personas que habían pasado por situaciones similares. Mis publicaciones se hicieron populares, y esto me abrió puertas a oportunidades de escritura que nunca había imaginado. Fue durante uno de esos eventos literarios, en una conferencia sobre mujeres emprendedoras, donde conocí a Emanuel, un exitoso ejecutivo de negocios que había seguido mi blog. Al principio, nuestras interacciones fueron estrictamente profesionales, pero poco a poco, empezamos a conocernos mejor. Emanuel era todo lo que Amancio no había sido: atento, respetuoso y con una visión clara de lo que quería en la vida. Un año después de conocer a Emanuel, nuestra relación floreció en un romance. Me sorprendió la velocidad con la que todo encajó, pero esta vez no había dudas ni secretos. Era una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Un día, mientras caminábamos por el parque, Emanuel se detuvo, tomó mi mano y, con una sonrisa tímida pero sincera, me miró a los ojos. «Noemí, nunca pensé que volvería a sentir algo tan fuerte por alguien. Me has cambiado la vida». «¿Te casarías conmigo?», preguntó, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. La propuesta me tomó por sorpresa, pero mi corazón sabía la respuesta. «Sí, Emanuel», respondí con lágrimas en los ojos,
sintiendo una felicidad que no había experimentado en años.